Vamos a ver el tercer y último sistema económico contemporáneo, que es el sistema de economía mixta. Ese sistema de economía nosotros lo conocemos vulgarmente con el nombre de socialismo. En estos sistemas económicos contemporáneos siempre tenemos que responder a las tres preguntas fundamentales de la economía: el qué producir, el cómo producirlo y para quién. En este caso hay un mix entre quién responde estas preguntas. Ese mix es entre el mercado y el Estado. ¿Quién toma las decisiones? Bueno, es un poco una mezcla de ambos dos actores de la economía. Yo lo defino, ustedes ven acá acá arriba en la parte de la diapositiva, que es un sistema económico mixto. Es un tipo de organización económica que combina la actuación de los dos sectores, ¿sí? Del privado y el público, y es el público el que actúa como regulador y corrector del sector privado para que no genere desigualdades muy importantes, ¿sí? Las ventajas del sistema de economía mixta es, sin lugar a dudas, la primera de ellas es el tema de la libertad de acción, ¿sí? De los consumidores y de los productores. O sea, el sistema de economía mixta en ningún momento tiene que limitarnos estrictamente en nuestras posibilidades de acción, sino ya se transforma más para el lado del comunismo. Una ventaja que tiene entonces es esa, la de libertad de acción. La segunda que podemos hablar es la mejor distribución del ingreso, ya que al intervenir el Estado como corrector del para quién, entonces allí no permiten que se formen ni oligopolios, ni monopolios, ni estructuras del mercado que si la dejáramos trabajar solas se producirían. Entonces eso facilita o mejora la distribución del ingreso, mejorando las condiciones de las clases menos pudientes. Obviamente ese tercer punto como ventaja la disminución de las fallas de mercado, o sea, trata de corregir el tema de los monopolios y los oligopolios, y genera, esta es la que más me gusta, la última, genera mayor solidaridad entre los habitantes del país, es decir, empezamos a trabajar como un grupo de personas y no como individuos que solamente quieren su propio beneficio. Desventajas. Bueno, las desventajas son las mismas desventajas que tienen los dos sistemas y depende del grado de peso específico que tenga cada uno de los sectores, el privado y el público. Primera desventaja te dice que si el peso específico del Estado es demasiado alto, el costo de mantenimiento del Estado dificulta la iniciativa privada. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos el Estado es demasiado grande, los impuestos van a ser demasiado elevados para poder mantenerlo, y obviamente eso va a impedir o va a perjudicar al sector privado, que va a ser menos competitivo con respecto al exterior. Después, segunda desventaja, puede derivar en algunas de las formas del populismo. ¿Por qué? Porque depende del grado de participación que tenga el Estado en la sociedad, en la economía. Entonces, si favorece más a una clase que a otra, obviamente puede ser va a ser tomado como una ventaja y puede llegar a ser utilizado, si no se hace con responsabilidad, como una herramienta para mantenerse en el poder. Y la otra desventaja es, no sé si es una desventaja, pero es una condición sine qua non. Es que la forma para que funcione este sistema es que tiene que desarrollarse en una sociedad donde existe el concepto de cooperativismo y responsabilidad ciudadana. O sea, hay un tema cultural. O sea, para que el socialismo se pueda dar y no se desvirtúe, necesitamos que se desarrolle en una sociedad que culturalmente esté preparada para ser responsable socialmente por sí misma. Lugares donde se aplica, uno de ellos es Noruega, y les muestro un pequeño video, unos minutitos, para que veamos cómo se puede llevar adelante este sistema. Estado providencial. Para empezar, ¿qué es un estado de bienestar o providencial? Tan fácil como decir que es una nación en la que el gobierno toma responsabilidad por el bienestar de sus ciudadanos, proporcionándoles un gran abanico de servicios públicos de alta calidad completamente gratuitos. Así sucede en Noruega, pues toda una amplia red de seguridad social es pagada en gran mayoría por el Estado. A ejemplo de ello,
Todo en el sistema de educación es 100% gratuito, desde educación básica como primaria y secundaria hasta los niveles superiores en la universidad. Los padres en ningún momento tienen que pagar un céntimo por la educación de sus hijos, y menos por el material de trabajo. Lo mismo ocurre con la salud, ya que los noruegos tienen acceso a un sistema de salud público prácticamente gratuito, en los que se incluyen gastos por hospitalización, grandes ayudas a los tratamientos de enfermedades crónicas, consultas e inclusive citas a un dentista totalmente pagadas durante los primeros 18 años de vida del individuo. Y la lista sigue, como la atención gratuita a embarazadas antes y durante el parto, chequeos médicos periódicos a todos los niños y adolescentes y asistencia médica a personas mayores y con discapacidades. Pero hay muchos más beneficios a destacar en el ámbito del empleo. En Noruega, la NAV, o Agencia Nacional para el Empleo y la Protección Social, lleva a las personas desempleadas a cursos de capacitación, actualización y potenciación de habilidades para que puedan encontrar empleo más fácilmente. Además, los asiste con ayudas económicas muy generosas por hasta 2 años. Eso sí, con la condición de que el ciudadano se esfuerce por conseguir trabajo. Los salarios en este país son altísimos. En promedio, los noruegos ganan más de $70,000 al año, mientras que en México y Chile, por ejemplo, los ingresos promedios son de $6,000 y $12,000 respectivamente. Además, el gobierno de Noruega incentiva a las empresas a que ofrezcan cursos de informática u otros a sus empleados. Como puedes ver, el estado de bienestar o estado de providencia noruego se fundamenta en una gran red de seguridad social. Pero, ¿y cómo es financiada? Muy sencillo, con altos impuestos a las empresas y trabajadores. Así es, Noruega es uno de los países con las tasas de impuestos más altas del mundo. En promedio, los noruegos pagan casi un 30% de su salario en impuestos, mientras que en Chile, por ejemplo, solo se paga un 7%, como promedio. Es evidente que para mantener su modelo, los noruegos tienen bien en claro la importancia del pago de impuestos y un gobierno responsable y transparente que administre correctamente esos recursos. Igualdad, igualdad e igualdad. Sin embargo, el estado de bienestar es solo uno de los factores del éxito de la sociedad noruega. Antropólogos, políticos y expertos en Noruega afirman que la principal raíz del gran desarrollo de este país es el arraigado compromiso social y de colaboración de los noruegos. Esta cultura participativa proviene desde hace bastante tiempo atrás, con la creación de movimientos obreros y laicistas en el siglo XX y la instauración de la enseñanza universal a los niños que data del año 1739. Así, la gran mayoría de la población tiene un fuerte sentido de responsabilidad con el Estado y la comunidad. A ejemplo de ello, está el hecho de que en Noruega el salario mínimo no está estipulado en la ley. Entonces, ¿cómo es posible que los noruegos logren tan altos niveles de ingresos? Pues además de que la productividad de los noruegos es una de las más altas del mundo, las empresas, los sindicatos y el gobierno mantienen una estrecha colaboración y negociación constante para establecer salarios justos y muy igualitarios. Como muestra de ello, cabe destacar que en las empresas instaladas en Noruega, los altos directivos de las mismas y los empleados ganan salarios muy equiparados. Según la OCDE, en Noruega, las personas con mayores ingresos ganan tan solo 4 veces más de lo que gana el sector con menos ingresos. En Estados Unidos, por ejemplo, esta proporción es de 8-1 y en México es de 14-1. Otro ejemplo más de la cultura de igualdad en Noruega es que el año pasado la Federación de Fútbol acordó que la selección masculina otorgará la mitad de sus ganancias por actividades comerciales a la selección de fútbol femenina. Esto aumentará casi al doble los ingresos de las jugadoras, todo con el único fin de profesionalizar y mejorar el fútbol femenino en su nación. Después de saber esto, no se puede dudar el por qué Noruega es el país con mayor índice de desarrollo humano y mayor índice de desarrollo humano ajustado por la desigualdad del mundo. Mientras que en este último, como por ejemplo Corea del Sur, pierde 19 puestos en la clasificación con respecto al primer índice. Toda una gran proeza de la organización social, el cooperativismo y la responsabilidad ciudadana. Esa es Noruega, que posee los valores e ideas esenciales para formar una nación igualitaria, pacífica y próspera. Para concluir,
Noruega es un estado de bienestar rico y democrático con uno de los mayores programas de seguridad social en el mundo para sus habitantes, producto de la enorme cultura de la confianza y la cooperación de su nación. Estado. Muy bien. Ahí vimos un ejemplo, vimos el caso de Noruega, un ejemplo típico es típico y atípico de la aplicación acertada del sistema de economía mixta. El Estado, y esto es como para que vayamos aprendiendo, el Estado tiene determinadas herramientas para poder llevar adelante este sistema de economía mixta. Esas herramientas son las que les mostramos en esta diapositiva, donde tengo los impuestos, los aranceles aduaneros, las retenciones. Esto está relacionado, los impuestos ya lo conocen, los aranceles aduaneros están relacionados con el comercio exterior, el tema de los subsidios, que es una herramienta para redistribución, y luego el tema de la participación en industrias estratégicas, en los servicios, en transporte y una fuerte banca estatal, que estos cuatro últimos ítems permiten que el Estado direccione la economía hacia un determinado sector. Voy a empezar un poquitito a hablarles de cada una de estas herramientas que tiene el Estado para manejar el sistema de economía mixta. Primero, los impuestos. Los impuestos ya sabemos que son esos porcentajes, esas alícuotas que nos cobra el Estado nacional, provincial o municipal para poder subsistir, ¿no? Para poder realizar el gasto público. Ahora, los impuestos nosotros los podemos clasificar en dos tipos, en impuestos regresivos y en impuestos progresivos. Los regresivos son aquellos que, regresivos viene como una especie la palabra quiere decir como retroceso, ¿no? Está relacionado con el tema del retroceso. ¿Por qué retroceso y por qué regresivo? Porque hacen que la clase social que menos tiene, son esos impuestos que hacen que la clase social que menos tiene pague mayor porcentaje de impuestos. Por ejemplo, un ejemplo de impuesto regresivo típico es el IVA. El porcentaje que va a tener que pagar Juan sobre su salario va a representar el 3,8% del ingreso, mientras que una persona que tiene mayores ingresos, el porcentaje en ese mismo artículo va a ser mucho menor. Entonces, en definitiva, la persona que más gana, probablemente porque el resto del dinero lo puede utilizar para ahorrar, que no tiene impuestos, o para otro tipo de actividades que no tienen la misma tasa del impuesto, el porcentaje que va a pagar la persona con mayores ingresos sobre sus ingresos va a ser menor. Entonces eso va a hacer que Juan, la persona que menos gana, digamos, esté pagando mucho más impuestos que Pedro, que gana mucho más. Esos son regresivos, o sea, hacen que la sociedad en realidad vaya hacia atrás, ¿sí? O sea, no es una buena forma de redistribuir los ingresos. O sea, y fíjense qué casualidad, nosotros tenemos el IVA con el 21%, es uno de los más altos en porcentaje, y decimos que estamos en un estado de bienestar. Sin embargo, utilizamos un impuesto que es netamente regresivo. O sea, que es como una contradicción en sí misma cuando te dicen que esto es un estado de bienestar y yo te lo discuto. Y después tenés los progresivos, ¿sí? O sea, los progresivos son los impuestos que van aumentando en porcentaje de acuerdo a los ingresos de la persona, ¿sí? Esos son los porcentajes más altos de acuerdo a los ingresos. El ejemplo típico de este impuesto es el impuesto a las ganancias. El impuesto a las ganancias, a medida que vos vas teniendo mayores ingresos, o mayores, no ingresos sino ganancias, utilidades, vos pagás un porcentaje distinto. Si vos ganás 10 pesos, si vos ganás 100 pesos, pagás un 5%, si ganás 200 pagas un 10, si ganas 1000 recién pagas un 30. ¿Está? O sea, ese sería un típico ejemplo de impuesto progresivo, que eso sí permite que las personas que más tienen sean las que más pagan. ¿Okay? Este sería un impuesto, los progresivos, que permitirían, aplicándose los montos mínimos como corresponde, permitiría un progreso de la sociedad, por eso progresivos. Veamos los aranceles y retenciones. Como les dije yo, aranceles y retenciones está relacionado con el tema de comercio exterior. Cuando hablamos de aranceles, hablamos de las importaciones. Aranceles está relacionado con las importaciones. Entonces, vos, por ejemplo, cuando vas a importar algo, uno paga el precio FOB, que se llama Free On Board, donde vos tenés el producto puesto arriba del barco, más el flete, ¿sí? Más un arancel, que acá está el arancel que te aplica el Estado, bueno, más un bodegaje, más el costo de transporte. El arancel ese
los ingresos por aranceles no, me van a, digamos, sirven como herramienta desde dos puntos de vista para el Estado. Por un lado, vos vas a tener el ingreso, el arancel va a ser un ingreso para el Estado que lo va a poder redistribuir. Y por el otro, funciona también como el elemento de protección hacia otros productos, hacia otros productores. Por ejemplo, yo voy a importar algo del sudeste asiático, donde los costos laborales son totalmente mucho más bajos que los míos, entonces yo tengo que tratar de proteger la mano de obra argentina. ¿Cómo lo hago eso? A través de los aranceles. O sea, yo pongo un impuesto que permita favorecer y proteger la mano de obra argentina. De esa manera no dejo sin trabajo a la gente que vive en mi país, ¿sí? Y le mantengo las condiciones laborales mínimas, que yo creo que son mínimas. Esos serían los aranceles. Y por otro lado tenés las retenciones, que eso ya lo conocemos más. Es que nosotros lo conocemos como las retenciones a las exportaciones agrícolas, ¿sí? Las retenciones se aplican a las exportaciones, o sea, lo que nosotros vendemos al exterior. En este ejemplo vemos el caso de la soja, digamos cómo fue el porcentaje que se le aplica en este momento a la soja, que es el 33%, al maíz el 12%, a la harina de soja el 33%, que es muy muy alto también, y el trigo un 12%. Fíjense que al maíz y al trigo se les aplica un porcentaje menor porque se utilizan también para el consumo interno. Pero bueno, esta es otra herramienta también que me permite a mí obtener un ingreso como Estado y básicamente en este caso se utiliza con fines recaudatorios. El otro elemento que hablamos, otra herramienta que hablamos, era el tema de los subsidios. Y fíjense que acá cuando hablamos de subsidios, uno tiene la costumbre de decir, ¿qué son los subsidios? Entonces vos decís, ¿qué son los subsidios? Entonces decís, y es cuando ayudan a una persona. Entonces generalmente me dicen, y la UH, o la ayuda a las personas que no tienen ingresos. Bueno, hay distintos tipos de subsidios. Vos tenés el subsidio a las personas, a las empresas en particular, y a las actividades, ¿sí? O sea, hay distintos tipos de subsidios. Los subsidios no son solamente a las personas que no tienen ingresos, por ejemplo. Uno tiene generalmente existe la tendencia a creer que los subsidios son solamente para las personas y no es así. Bueno, acá tenemos un ejemplo de subsidio hacia las personas, en el caso ahora que estamos viviendo el tema del coronavirus, el ingreso familiar de emergencia de 10.000 pesos para las personas, ¿sí? Personas de 18 a 65 años, nativos argentinos o naturalizados, etcétera, 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 una serie de requisitos. Por lo cual ahí el Estado es el que le entrega un monto determinado a determinadas personas. Ese es un tipo de subsidio. Después tenés otro tipo de subsidios que ya se hacen con otros fines. Por ejemplo, subsidios a empresas. Si a mí me interesa que se utilice el transporte público, entonces yo puedo subsidiar a las empresas y digo, bueno, voy a subsidiar a las empresas a determinadas empresas de transporte urbano en mi ciudad o en mi provincia o donde fuere, depende yo a qué estado represente, y les voy a una parte del pasaje de cada 100 pesos que teóricamente tendría que pagar el pasaje, yo como Estado voy a subvencionar, me voy a hacer cargo de 40 pesos de cada 100, ponele. Entonces ahí le estaría entregando un subsidio, un pago a una determinada empresa. Y después tengo el subsidio a la actividad. Y fíjense que acá yo estoy poniendo nuevamente a un señor que está ahí cultivando algo con un tractor. Y acá pongo el ejemplo de Estados Unidos. Estados Unidos, ustedes a lo mejor no lo saben, Estados Unidos y Europa subsidian a la actividad agropecuaria. O sea, Estados Unidos tiene parcelas agropecuarias muy chicas. Eso hace que no sean tan productivas como las de Latinoamérica, las nuestras, ¿no? Entonces, como saben que es importante que la producción de alimentos se mantenga en el país, se mantenga dentro del país, entonces también a ellos les interesa que las personas que manejan el campo, esas pequeñas granjas en Estados Unidos, les interesa, primero, que no se muden las ciudades, fundamental, porque no está bueno el tema de las grandes aglomeraciones, no son buenas. Y segundo, mantener la producción de alimentos en su país. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Subsidia a los pequeños productores. O sea, les entrega una determinada cantidad de dinero de acuerdo a las hectáreas que tengan o a la cantidad de producción anual de determinado producto. Aquí hasta Estados Unidos, que es capitalista, también utiliza esta herramienta. Entonces, cuando hablamos de subsidios, no pensemos que
nos referimos solamente a la AUH, porque no es así. Bien, y ahora ya cuando me quedan las últimas cuatro herramientas que tiene el Estado para llevar adelante un sistema de economía mixta. Y acá ya tiene más que ver estas últimas herramientas con un tema estratégico. Ustedes recuerden que nosotros habíamos visto que hay una diferencia muy clara entre estrategia y táctica. Acá cuando hablamos de estrategia hablamos de un plan a largo plazo. Entonces, yo tengo que tener determinadas herramientas porque necesito marcar el rumbo de mi país. Entonces, una de las herramientas fundamentales que tengo que tener es que el Estado tiene que tener participación en industrias que yo considero estratégicas. Un tipo de industria es la del petróleo. La del petróleo, por ejemplo, YPF. Argentina, nuestro país, no puede estar alejada del manejo del petróleo, porque si no le vas a dejar el precio del petróleo, que es fundamental, es como la sangre que circula por las venas de la economía. Vos no le podés dejar el absoluto control del petróleo a empresas privadas, porque cuando vos dejas todo el control, cuando le das mucho poder a una empresa privada, a un sindicato, cedes el poder principal hacia un sector, después seguramente te van a presionar para que vos hagas algo que como Estado no te conviene hacer. Entonces esa participación en industrias estratégicas es fundamental. Nosotros en el momento del menemismo, cuando estaba el PJ a través de Carlos Saúl Menem en el poder, se firmó la privatización de YPF, y eso fue un gran error estratégico porque perdiste una de las principales industrias en ese momento y consiguieron la firma de esa participación a través de los distintos gobernadores de las provincias petroleras que aceptaron privatizar YPF aceptando una especie de subvención, un subsidio, una participación especial sobre las regalías del petróleo que se extrajera de sus provincias. Fue una situación muy desagradable. Luego tenemos el tema de los servicios, el control de los servicios. Cuando hablamos de servicios podemos hablar de las plantas eléctricas, las hidroeléctricas, las centrales térmicas, todo el tema que tenga que ver con el servicio de agua potable, o sea, todo lo que tenga que ver con servicios vitales para la sociedad, ¿sí? Yo acá necesito, por ejemplo, un país necesita energía limpia, entonces es importante que la producción de energía tenga una amplia participación, una fuerte participación del Estado. Luego el tema del transporte. El tema del transporte es fundamental. Nosotros acá en Argentina, bueno, yo acá le puse la foto de aerolíneas, pero en realidad el transporte nos referíamos también al ferrocarril, ¿sí? O sea, sería importantísimo que nosotros tuviéramos un ferrocarril fuerte para que los costos de traslado de la mercadería del centro de producción a los centros de distribución sean mucho más bajos, ya que los costos de logística en Argentina son altísimos y eso nos perjudica mucho. Entonces es importante que exista un transporte, que el transporte esté controlado y en parte a veces ejecutado por el Estado. Y Aerolíneas Argentinas lo puse acá por el caso de... Bueno, ustedes vieron el caso del coronavirus que muchos de los traslados se hicieron exclusivamente por Aerolíneas Argentinas. Y a veces cuando vos querés favorecer el turismo también, más allá del tema del coronavirus en particular, cuando querés favorecer el turismo te conviene que las aerolíneas sean estatal, porque si vos le permitís a bajo costo ir en Argentina, en un país que es tan grande, permitís que los turistas vayan de un lado al otro manejándose por una aerolínea que te cobre vuelos más baratos, vos vas a favorecer las economías locales y vas a lograr lo que necesita el país, que es la descentralización y no que todo termine en la provincia de Buenos Aires o en la capital federal. Y el último punto, y no por último menos importante, es tener una banca estatal fuerte.
¿Para qué es importante tener una banca estatal fuerte? Para redireccionar el sistema de créditos, es decir, para que yo sepa a quién le quiero dar créditos, a qué tasa, y marque como una especie de tendencia dentro del mercado, y yo de esa manera evito que, por ejemplo, yo tengo el Banco Nación Argentina y la tasa de descubierto es del, no sé, 40%, como debe estar acá en estos momentos. Yo evito de esa manera que el banco Credit Corp, no el Credit Corp, pero el banco, no sé, el HSBC, me ponga una tasa del 80%. Una manera de marcar tendencias dentro de al sistema bancario, que es importante porque también el sistema financiero de un país es fundamental para llevar adelante la economía. Bueno, nos estaremos viendo en el próximo video, que va a tratar, ya en el próximo vamos a empezar a hablar de las distintas etapas del capitalismo, que son sumamente interesantes y están relacionados con todo lo que es revoluciones industriales y demás temas. Nos estamos viendo. Besos.